Bueno, y me da muchísimo gusto que me acompañen esta tarde para hablar de qué más, de la noticia del día, con relevancia, por supuesto, mundial. Hoy se mete cualquiera, a cualquier medio internacional y está la fotografía de quien acabamos de conocer. Seguramente algunos estudiosos ya lo habrán visto, pero hablo, por supuesto, de Robert Francis Prevost, León XIV, el nuevo Papa. Y me da gusto que esté por acá Rodolfo Alcázar. Él es abogado, especialista en Derecho Canónico, nos ha acompañado en esta cobertura. Rodolfo, muchísimas gracias por estar por acá. Al contrario, querido Risco, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias. Está también Felipe Gaitán Alcaraz, es investigador de la Universidad La Salle. Gracias por acompañarnos, Felipe. Al contrario, Risco, un placer estar aquí con ustedes con una noticia importante, relevante para el mundo en general. Sin duda, en todos los sentidos. Por sentidos. Supuesto, en el sentido de la iglesia, en el sentido espiritual, en el sentido sociológico, en el sentido geopolítico también, lo que significa. Rodolfo, ¿por dónde agarrar este asunto? ¿Te gustaría tal vez irnos directamente como buenos periodistas a la fuente, que es la propia voz del Papa? ¿Qué decir de estos 3 minutos que nos regaló en su presentación al mundo, Rodolfo? ¿Qué te llamó la atención? Claro que sí, yo creo que vamos a escucharlo y a partir de ahí podremos platicar de manera muy interesante cuáles son las distintas impresiones que tenemos. Yo de entrada todavía sigo emocionado. Sí. Nos tocó vivirlo juntos, querido Risco, y la verdad es que, digamos, sin entrar como en terrenos de interpretación en cuanto a materias de experiencia y de estudio, simplemente como una persona más, la verdad, la imagen, cómo se le veía a él francamente también emocionado. Sí. Pudimos ver en algún momento sus ojos cristalizados, ¿no? Pareciera que iba a derramar una lágrima, y no en un sentido como de abrumado, sino todo lo contrario. Yo creo que se movía con muchísima naturalidad. También pudimos ver algunas imágenes de él saliendo de la Sixtina precisamente, y algo que platicábamos ayer muy importante, en lugar de salir o de ver imágenes de saludos y demás, va directamente a rezar. Sí. Entonces yo creo que, hijo, mano, eso nos empieza a dar un poco de señales sobre la estatura de este hombre. Ahorita escuchábamos a un arzobispo emérito, ¿no? Del Perú, sí, que nos hablaba de la cercanía de este hombre, de la claridad, de la mesura. Yo creo que lo pudimos ver de entrada porque cuando nos da este primer mensaje, nos da la sorpresa de entrada de que retoma los hábitos que tradicionalmente se acostumbraban en esta ceremonia. Sí. Pero por el otro lado nos da la sorpresa de que saca pues una guía, es decir, en algún momento se sentó y dijo, permítanme escribir el mensaje, sí, porque yo creo que también entendía muy bien que este primer mensaje, como hace ratito lo platicábamos, la audiencia que va a tener el día de hoy muy probablemente no la vuelva a tener. O sea, estábamos hablando de millones de personas conectadas en las distintas vías de transmisión. ¿Te parece que escuchemos justamente un fragmento, algunos fragmentos de lo que dijo esta mañana para México, bueno, mediodía para México más o menos, y también tarde en Roma? Vamos a escuchar al nuevo Papa, León XIV. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Bueno, parte de lo que dijo en su discurso, insistimos, iniciar en la presentación frente al mundo, ¿qué acabamos de escuchar, Rodolfo? A ver, pues la verdad es que es interesantísimo. Él sale muy tranquilo y su primera frase es la paz esté con vosotros. Y la verdad es que nos la transmitió esa serenidad. Yo estaba muy emocionado, nervioso, desde luego estábamos comentando en ese momento. Así es como inicia. Así es como inicia, la paz sea con voi, no es la paz esté con vosotros. Entonces yo creo que es un saludo resultado de que es un hombre de profunda oración. Si no, el saludo hubiera sido distinto, hubiera comenzado de manera diferente.
¿Qué decir, Felipe, sobre estas palabras en general? Acabamos de escuchar esto, pero del discurso en general, ¿qué te llamó la atención? Mira, en general, y con esta palabra que él empieza, la paz con vosotros, marca el inicio. O sea, estas primeras palabras marcan precisamente o enmarcan más o menos lo que él está buscando, es volver al tema de la paz en un mundo convulso, volver a la paz en un mundo polarizado. Y esa es su primera imagen y proyecta una imagen emocionada pero tranquila. Aquí lo interesante de lo que él transmite y el discurso mismo, él está planteando varias ideas, una de ellas es la paz sea con vosotros, y sobre todo esta idea de vamos a seguir en la continuidad de Francisco, pero con diálogo, es decir, la paz se construye a partir del diálogo y a partir de la cercanía con el otro, que lo menciona en algunas ocasiones durante su Orbi et Orbi, en ese sentido, y lo que podemos ver es esta idea, es un papa que transmite emoción, a diferencia de Ratzinger, que era el teólogo racional y demás, transmite emoción. Bergoglio en aquella ocasión se veía más abrumado, pero era un papa que de repente dijo, bueno, pues yo vengo desde el fin del mundo y aquí estoy. Él tiene la gran ventaja, en este caso León XIV, es que es un papa de calle, pero también es un papa que conoce la burocracia vaticana. Es un papa institucional, pero también es un papa popular. Entonces, en este primer discurso hay varias claves de lectura, pero si quieres ahorita lo comentamos. Muy bien, y un poco también lo hemos subrayado, y sobre todo los medios, ¿qué significa también, Rodolfo, agustiniano? ¿Qué significa esto también que sea citado en este primer discurso y que se le catalogue así? Así lo dijo ahora el Papa León XIV, unas cuantas líneas después de hablar de la paz, de hablar de Cristo como el buen pastor, como el pastor que muere buscando a sus ovejas. Precisamente, digamos que arranca una segunda etapa de este mensaje, que, insisto, escrito, y dice, soy hijo de San Agustín, ¿no? Que dijo, soy cristiano y por vosotros obispo. A ver, la historia de San Agustín es muy interesante y se trata de un ciudadano europeo que termina pasando muchísimos años de su juventud en algún territorio de Asia y sobre todo encarna de cierta manera a una historia que para nosotros es muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Fue un hombre que se dedicó, y lo dice en un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín, ¿no? Que se dedicó, digamos, a una vida disoluta, por así decirlo. Podríamos precisar mucho más, ¿no? Pero son precisamente la oración de su madre, Santa Mónica, y después el cariño de su pueblo, que este joven que se dedicó, digamos, en sus épocas pues, de juventud al dispendio, a la fiesta y demás, se convierte en obispo. Entonces, hijo mano, que esté hablando de eso, nos habla también además de un obispo que se convirtió en un padre de la iglesia, doctor de la iglesia. Entonces, si bien los obispos creo que pidieron unidad de los obispos con el Papa, y había obispos que legítimamente en el derecho canónico invocaron ciertas puertas que se conceden en el derecho canónico para decir al Papa, tenemos duda de lo que ha dicho, él con lo que acaba de decir, soy hijo de San Agustín, les está diciendo tranquilos, la ortodoxia y la tradición está custodiada conmigo. Es un poco lo que decíamos, creo que lo decíamos fuera del aire. Y los agustinianos tienen una característica, ahorita que bueno que Rodolfo tocó el tema de la biografía de San Agustín, y nos vamos a los agustinianos. Los agustinianos han sido sobre todo una comunidad fraterna, una comunidad que habla de la igualdad, donde los temas de títulos nobiliarios y demás no hay esa diferencia, y sobre todo el servicio a la comunidad. Y nada más, pero también tienen ideas, algunos agustinianos han sido radicales. Por ejemplo, Lutero era un fraile agustiniano. Sí. Entonces, de este tamaño hablamos de lo que vendría siendo esta orden religiosa en el mundo. Y también un poco, lo comentabas y me quedo contigo, de lo que puede ser este nombramiento para tal vez una iglesia polarizada en los últimos meses, en los últimos años de Francisco. Y lo que va a hacer León XIV es precisamente tender esos puentes, porque en su propia locución, en este Orbi et Orbi, él lo decía muy claro, vamos a dar continuidad, pero con diálogo. Y esa palabra creo que marca muchísimo un tema de acercarse, no renunciar a lo que se está planteando,
pero también no entrar en la confrontación. Claro, mira, vamos a ir a una pausa, pero al regresar, ya saben cómo son los tiempos de los medios y de radio, les voy a pedir una breve reflexión para cerrar esta conversación. Vamos a tener tiempo para hablar más adelante, por supuesto, de todo lo que viene. Mañana es la misa con cardenales, la próxima semana seguramente también ya conoceremos de cuerpo entero, también ideológicamente a este nuevo Papa. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Oyes Risco. 38 minutos, como decíamos, cerramos este tema por hoy y por ahora, pero Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Felipe Gaitán, el investigador de la Universidad La Salle. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué te quedarías? Rápidamente, yo creo que es una buena noticia para el mundo católico y para el mundo en general, porque la voz de la Iglesia sigue siendo un mediador en los conflictos mundiales y es una voz que se escuche, tanto como un Estado como por ser una iglesia. Y solamente diría esto, la elección de León XIV precede a León XIII. León XIII, todavía lo que hizo León XIII se sigue viviendo en este mundo y en este presente. Él lanzó la encíclica Rerum Novarum, la doctrina social de la iglesia, y quizá la gente ubique que hay muchos hospitales con nombres de santos, hay escuelas, hay sanatorios y demás. Viene de esa época. Finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, de 1870 en adelante, que es el pontificado de León XIV. Entonces, estamos pendientes de la revolución que puede hacer. Y de lo que significa ese nombre. Rodolfo, ¿con qué cerramos? Hace poco más de 48 horas nada más, el cardenal Re le pedía al todo el colegio cardenalicio o a los cardenales electores que después de grandes y santos papas nos dieran al mundo, a la iglesia y a la humanidad un papa de esa altura. Y creo que han cumplido. Con lo que hemos leído, con el nombre que ha escogido, con el mensaje que transmitió, con los gestos y demás, creo que estamos frente a un papa que sí tiene un celo apostólico enorme, una estatura doctrinal también muy elevada y sin duda una cercanía relacionada con, digamos, su predecesor, también pues muy, muy fuerte, ¿no? Y además, no solo eso, sino que da un paso más. Y dice, me voy con un papa que cambió toda la doctrina social de la iglesia y por eso me voy a llamar León XIV. Bueno, pues Rodolfo, Felipe, los vamos a estar molestando en los próximos días. Un placer, pero de verdad Risco. un placer contar con sus voces, su análisis para el día de hoy. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Risco. Bueno, pues Buena tarde a ahí todos. está parte de la información, la nota más importante del día en el mundo y por supuesto también en este país. Vamos a lo que sigue. Oyes Risco.